La mayoría de ustedes opina que se trata de una bacteriuria asintomática seguido de una infección urinaria. Eso es muy importante porque esos son los dos diagnósticos diferenciales que uno debe pensar en una paciente de estas características. Pero definitivamente lo más importante en un caso de esos es qué síntomas trae la paciente. Recuerden que el examen se le realizó como parte del control o el tamizaje que se hace en el programa de hipertensión y que la paciente lo único que aquejaban eran unos mareos. Por lo tanto, se trata de una bacteriuria asintomática y es básicamente a lo que nos vamos a referir. Esta paciente entonces le encuentran ese citoquímico tan patológico y le toman un urocultivo que muestra 100.000 unidades formadoras de colonia de esta E. coli. Ya podemos volver. De esta E. coli. Entonces, como ven en el antibiograma, eso es sensible hasta las babas y le inician ciprofloxacina por 7 días. Entonces, mucho cuidado con el antibiótico que eligen porque ciprofloxacina es un antibiótico de amplio espectro y de amplio uso. Hasta mi mamá sabe recetar ciprofloxacina. Eso no significa que sea un antibiótico que podamos utilizar de manera tan liberal. Esta era una E. coli sensible a absolutamente todo, que se puede tratar hasta con ampicilina. No hay necesidad de darle un antibiótico como ciprofloxacina porque este tiene efecto contra pseudomonas, contra cocos gram positivos y por ende puede seleccionar flora resistente a partir de esto. Pero bueno, ya eligieron iniciarle ciprofloxacina a una paciente con una bacteriuria asintomática. Por definición, las bacteriurias asintomáticas no se tratan. El diagnóstico de la infección urinaria es un diagnóstico clínico. El urocultivo lo que hace es decirnos cuál es el agente etiológico que está causando la infección urinaria que ya diagnosticamos a través de la clínica, de los síntomas. Entonces, a esta paciente le iniciaron una ciprofloxacina que no necesitaba. Ella simplemente orina bacterias. Entonces, la paciente sigue sin síntomas, pero le hacen un urocultivo de control tras 7 días de ciprofloxacina y como ven, pues ya es resistente a las quinolonas y se ocurrió una selección natural. Usted mata a los sensibles, quedan los resistentes, sigue siendo sensible a muchos otros antibióticos. Entonces, nuevamente el médico, a pesar que no tiene síntomas, le prescribe gentamicina intramuscular por 7 días. Recuerden que es una paciente de 60 años, diabética, hipertensa y que aunque la creatinina sea normal, es inevitable que tenga algo de compromiso renal por sus enfermedades de base. Y entonces usted le da 7 días de gentamicina y eso puede alterar en algo la función renal. Más aún cuando no la necesitaba, sigue siendo una bacteriuria asintomática, tampoco requiere tratamiento. Después de esos 7 días le hacen otro urocultivo, ya sigue teniendo las mismas 100.000 unidades formadoras de colonia y como la paciente refiere que la infección no se le quita, la remiten a infectología. El 30% de los pacientes de la consulta de infectología tienen esta historia, o sea, esto no es una cosa rara. Esto no es pseudomonas multiresistente, es una miserable E. coli en una señora de 60 años que no tiene síntomas y que por X o Y razón le tomaron un urocultivo que dio positivo. Y entonces, como urocultivo es igual a infección urinaria, así no tenga síntomas, le dan antibióticos, no necesita antibióticos. Entonces, ya con este otro urocultivo, ¿cuál es la conducta? Muy bien, esto va a reducir en un 57% las consultas a infectología porque eso es lo que hay que hacer. Explicarle a la paciente que no tiene nada, tranquilizarla, incluso algunos, incluyéndome a mí, le prescribimos cápsulas de cranberries, el cual es un muy buen placebo. Tiene incluso hasta un metaanálisis que salió este año donde indican que es más efectivo que algunos antibióticos para disminuir los episodios de infección urinaria en pacientes con bacteriuria asintomática. Es muy discutido el papel de este tipo de terapias
biológicas o terapias alternativas en el manejo de las infecciones urinarias, porque básicamente muchas de las pacientes lo que en realidad les molesta es, entre comillas, la orina me huele maluco o la orina está muy amarilla. Y ese es su motivo de consulta, y como ellas ya están acostumbradas que esos son para ellas los síntomas de infección urinaria, les toman un urocultivo, sale cualquier bacteria y les dan tratamiento. Entonces lo que hacemos es, bueno señora, si su problema es que la orina le huele maluco, tranquila, el cranberry va a hacer que le huela bueno. Y con mucho líquido ya no va a estar tan amarilla y tan concentrada, y con eso entre comillas, se le quitan las infecciones urinarias que nunca tuvo. El 50% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener al menos una infección urinaria, pero esta va a tener síntomas. El resto del tiempo usted les puede hacer un urocultivo y lo va a encontrar positivo, lo cual va a ser una bacteriuria sintomática por los gérmenes que encuentran ahí mencionados, pero que en ningún momento requiere tratamiento. Los objetivos entonces de esta charla son estos dos: diferenciar una infección urinaria de una bacteriuria sintomática, lo cual nos enseñaron a hacerlo cuando estábamos como en quinto semestre, cuando nos enseñaron que disuria, polacuria, tenesmo y otros síntomas urinarios significan infección urinaria, y que el urocultivo no es diagnóstico de infección urinaria, y cuando de verdad sí tenemos que tratar a la paciente o al paciente que tiene una bacteriuria sintomática. Los síntomas de infección urinaria es lo que define en realidad que el paciente tiene una infección. Una cosa muy importante, y es, hay que desmitificar ese cuento que si el paciente no tiene 10 a la 5, entonces no tiene infección urinaria. Si usted tiene síntomas, tiene infección urinaria, independiente del conteo de unidades formadoras de colonia por mililitro que tenga en la orina. Supongamos que la paciente empezó con síntomas hoy, usted le hace el urocultivo y le resultan 10 a la 3, o sea 1000 unidades formadoras de colonia. Entonces no tiene infección urinaria porque no son 10 a la 5. Bueno, listo, repítaselo en 48 horas y ya tiene sus 10 a la 5. Solamente que ya tiene la paciente más enferma. Debe haber un solo patógeno urinario, y eso es muy importante a la hora de determinar cuáles son colonizantes o cuál es una muestra contaminada. Recuerden que muchas veces, la mayoría de las veces, la muestra la recoge la paciente en su casa, en el baño, etcétera, y puede que en la manipulación de la muestra se le contamine, y ahí es donde aparecen las infecciones urinarias por estafilococo meticilino resistente o por estafilococo coagulasa negativos u otros gérmenes que no son patógenos urinarios. Entonces debe haber un patógeno urinario y solamente uno. Hay que tener en cuenta que hay casos de infecciones urinarias complicadas, sobre todo para determinar la duración del tratamiento. Las infecciones se consideran complicadas en todos los hombres, por el solo hecho de que la uretra es más larga y por la presencia de la próstata. Esto hace que toda infección urinaria, así sea una cistitis, se considere complicada y se deba hacer un tratamiento más prolongado, posiblemente 10 a 14 días y no 3 a 5 días como en una cistitis no complicada en una mujer. Siempre que haya alteraciones del árbol urinario, estamos hablando entonces de personas con doble sistema pielocalicial, doble uréter, etcétera. Pacientes diabéticos por el riesgo de hacer abscesos pielonefríticos y bacteriemias, pacientes VIH positivos, sobre todo aquellos que tienen menos de 200 CD4, y pacientes inmunosuprimidos, sobre todo los que toman esteroides a altas dosis o los trasplantados. La bacteriuria sintomática en mujeres entonces se define en ausencia siempre de síntomas por un conteo de 10 a la 5 en una orina espontánea en 2 muestras consecutivas del mismo patógeno urinario, o sea, lo que en el primer caso clínico les mostraba, una paciente sin síntomas que repetidamente se le aísla la misma cepa de E. coli, solo que cada vez más resistente debido al reto con antibióticos, pero siempre en ausencia de síntomas. Y a veces definir los síntomas en una paciente puede llegar a ser difícil, porque hay colon irritable, porque hay trastornos del piso pélvico, dolor pélvico crónico, etcétera, que pueden simular los síntomas de infección urinaria, y si a eso le suma un urocultivo positivo, pues es difícil diferenciarlo. En los hombres los criterios diagnósticos son similares, solamente que en el hombre solo se requiere una sola muestra con un uropatógeno, y en aquellos que tienen sonda vesical, pacientes con hipertrofia prostática o con traumas raquimedulares que se tienen que estar sondeando,
con 10 a la 12 en hombres o en mujeres es suficiente, o sea, con 100 bacterias. Piuria. Piuria es más de 10 a la 5 polimorfos por mililitro en el sedimento urinario. ¿Y quiénes pueden presentar piuria? Una mujer que tenga vida sexual activa, el 32% van a presentar piuria, embarazadas entre el 30 y el 70, diabéticos 70, ancianos el 90% tienen piuria y hasta el 100% de los que tienen una sonda vesical pueden tener piuria. De manera que tener piuria y bacteriuria tampoco es diagnóstico de infección urinaria. Nuevamente, solo los síntomas nos van a dar el diagnóstico. Todo lo otro nos ayuda a reforzar lo que clínicamente estamos evidenciando. La epidemiología de la bacteriuria sintomática es muy diversa y va a variar dependiendo de la edad. En las mujeres adolescentes la bacteriuria es muy infrecuente, apenas el 1%, pero en los mayores de 80 años llega hasta el 20 o 50%. Aumenta 0.7% hasta el 5% de acuerdo al sexo, siendo más frecuente en las mujeres. En diabéticos llega hasta el 14% y en hombres mayores de 60 años debido a la hipertrofia prostática propia de la edad llega hasta el 15%, pero en aquellos pacientes con trauma raquimedular que se tienen que estar sondeando constantemente es superior al 50%. La microbiología es la que todos conocemos, es muy diversa, debemos tener en cuenta con mucho cuidado esos estafilococos coagulasa negativos que vemos hacia el final, porque pueden significar dos cosas. Uno, que el paciente está teniendo una bacteriemia y que producto de la bacteriemia el riñón está filtrando las bacterias que hay en la sangre y las está orinando. O dos, se les contaminó la muestra. Igual sucede con un estafilococo aureus en orina o en un urocultivo. Ojo, porque puede estar orinando estafilococos aureus que estén circulando en la sangre. El tratamiento también va a depender del estado clínico del paciente. Una mujer premenopáusica no embarazada que tenga una bacteriuria asintomática, se han hecho seguimientos hasta 15 años y esto no ha aumentado ni la mortalidad, ni la falla renal, ni los casos de hipertensión, ni el cáncer genitourinario. Es decir, una mujer premenopáusica no embarazada que tenga una bacteriuria asintomática, a eso no le refiere ningún aumento de morbimortalidad a futuro. Por lo tanto, no se recomienda hacer ni tamizaje ni tratamiento en estos casos. Y solamente el 8% que tienen bacteriuria va a desarrollar posteriormente una infección urinaria. Es decir, una mujer de estas características va a tener entre una, máximo 2 infecciones urinarias al año. La gestante, ellas sí tienen 25 veces más riesgo de presentar una infección urinaria complicada tipo pielonefritis. La bacteriuria sintomática les induce parto pretérmino, bajo peso al nacer. Por eso se recomienda de rutina hacer un urocultivo entre la semana 12 y la 16 y si tienen bacteriuria asintomática se deben tratar por 3 a 7 días realizando urocultivos de control para garantizar que efectivamente la bacteriuria ha quedado depurada. Paciente diabético con bacteriuria asintomática, tampoco hay diferencias en cuanto a la progresión de la mortalidad, progresión a infección urinaria, número de hospitalizaciones, desarrollo de falla renal crónica, etcétera, o de nefropatía diabética. Por lo tanto, pacientes diabéticos que estén siguiendo en los programas, no es necesario estarles haciendo urocultivos o tamizaje seriado. El paciente anciano, que es muy frecuente, como les mencionaba, tanto en hombres como en mujeres, tener bacteriuria asintomática, esta misma no representa un riesgo para ellos en cuanto a mortalidad o episodios de infección urinaria, tampoco se recomienda tamizaje ni tratamiento. Paciente parapléjico con obviamente vejiga neurogénica que tienen debido a trauma raquimedular, los que se tratan las bacteriurias asintomáticas, el 93% recaen al mes siguiente, solamente que cuando recaen lo hacen por un germen resistente a lo que usted le acaba de dar. Solamente se deben tratar si hay síntomas y ahí sí tenemos un problema y es determine los síntomas de infección urinaria en un paciente que no siente de la cintura para abajo. ¿Qué hacemos en esos casos? Hay que combinar
la experticia del paciente, porque el paciente con un trauma raquimedular agudo no reconoce todavía los síntomas de infección urinaria, pero el paciente con trauma raquimedular crónico, el que ya lleva muchos años siendo parapléjico, logra reconocer que cuando tiene infección urinaria no solamente cambian las características físicas de la orina, entonces más concentrada, huele maluco, pero además empiezan a tener contracciones espasmódicas de los pies y siente como los pies brincan producto de la irritación que produce en la vejiga la infección urinaria sin que le produzca mayores síntomas, u obviamente cuando ya pues presenta fiebre, escalofrío, etc. Entonces, al paciente con trauma raquimedular hay que educarlo muy bien para que logre identificar los síntomas de infección urinaria dada su condición clínica. Pero tampoco se trata de estarle haciendo urocultivos y citoquímicos de orina a estos pacientes con regularidad, porque también vamos a encontrar muchas bacteriurias asintomáticas. Pacientes con sonda vesical, un señor de 75 años con una hipertrofia prostática no quirúrgica por su problema cardíaco y que tiene una sonda in situ. Tampoco se recomienda estar haciendo tamizajes y tratamientos porque hasta el 90% de ellos tienen bacteriuria sintomática y solo el 1% desarrolla verdaderos síntomas de infección urinaria. A este mismo señor le corrigen su problema cardíaco y deciden hacerle la cirugía de resección prostática transuretral o transabdominal. A este paciente sí hay que hacerle urocultivo y tratamiento de la bacteriuria sintomática, porque en todos estos procedimientos urológicos hay trauma de mucosas y el paciente puede desarrollar una bacteriemia a partir de la vía urinaria colonizada por estos gérmenes. Hasta el 60% de los pacientes que les hacen prostatectomías hacen bacteriemias y el 10% desarrollan una franca sepsis porque no se les hizo un tratamiento adecuado de la bacteriuria sintomática antes del procedimiento urológico. El cambio de la sonda, un paciente que viene con un sondaje intermitente o continuo, el cambio de la sonda que se hace cada 15 o 20 días es un trauma mínimo y no requiere ni urocultivo ni tratamiento profiláctico para hacer el procedimiento. Pero cuando el paciente va a una cirugía urológica, lo que se recomienda es iniciar el tratamiento en la noche previa y prolongar hasta el retiro de la sonda posterior a la cirugía. En conclusión, la infección urinaria es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico que lo haga el urocultivo. El urocultivo nos dice qué agente etiológico está causando la infección urinaria, no hace diagnóstico de infección urinaria. Hay que hacer tamizaje y tratar la bacteriuria sintomática solo en dos condiciones: gestantes y previo a una cirugía urológica. Está muy discutido si hay que hacerlo, yo lo hago, en el paciente con trasplante renal. Pero piuria con bacteriuria tampoco se trata. Ya les mostraba cómo un porcentaje muy alto de pacientes tienen piuria y bacteriuria en ausencia de infección urinaria. Entonces, vamos a continuar con la mesa redonda y posteriormente hacemos la premiación de las 8 personas que hicieron el diagnóstico adecuado del caso clínico.